El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el segundo capítulo de Theon Greyjoy en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lectu. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, capítulo intensito este de Theon, hay que reconocerlo. Tengo sentimientos encontrados con todo un poco. Es que es un capítulo que cuando lo vuelves a leer impacta todavía más de lo que recordaba. Así que tengo ganas de hablar con él, de él, perdón, no con él, de él, porque además resumirlo también ha sido una experiencia. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buena. La verdad es que es un capítulo que nos hace levantar mucho las cejas. Yo no sé cómo a alguien se le ocurren escribir estas cosas. No sé qué tipo de experiencias vitales has pasado en tu vida para recrearte en una relación incestuosa con tanto ahínco, pero bueno, además no es la única de la saga precisamente, pero bueno, más allá de eso, nos sirve para conocer a un personaje espectacular como Asa, descubrir la estrategia de Balon Greyjoy y conocer más a los hijos del hierro, que la verdad es el capítulo que grabamos con Antonio, con Evil Smile, les teníamos abandonados. Y Santi, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, un capítulo, digamos que cuanto menos extraño. O sea, es que son apelativos muy poco... No sé, no encuentro uno lo suficientemente bueno, pero es un gran capítulo donde vamos a ver, primero, cómo dejan con cara de clown al señor Theon Greyjoy y pues los planes para las futuras guerras. Pues estoy de acuerdo con Santi, es un capítulo difícil de describir, al que sí puedo describir en este capítulo es a Theon Greyjoy y creo que la palabra es un poco lamentable. Pero bueno, eso será lo que iremos viendo a través de este podcast, así que, madre mía, la tela que nos trae hoy nuestro querido Theon Greyjoy. Pero antes de pasar a analizar el capítulo, recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación o contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para Patreons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/la canción continúa, donde encontraréis una serie de categorías entre las que elegir la que más os guste. Os lo recuerdo, patreon.com/la canción continúa. Pero vamos a empezar por lo importante que es la participación de vosotros, que estáis ahí al otro lado de los micros, los oyentes, y como cada semana, Santi, cuéntanos qué pregunta nos han traído para hoy. Sí, a través de nuestras redes, en este caso de nuestro Instagram, nos han dejado la pregunta que vamos a escuchar a continuación. Hey, hola, ¿qué tal? Amigos de la canción continua. De la lejana Bolivia habla Julie Blackwood, que agradece un montón su maravilloso trabajo aportando a la comunidad de Mundo de Hielo y Fuego. Un gran placer y un gran honor que quien escogía mi pregunta. Bueno, yendo al grano. Uno de los momentos más icónicos de esta saga literaria es la Asamblea de Sucesión, donde, entre muchas cosas, Asha Greyjoy propone a Bail la conexión de los 7 reinos, ser comerciantes y pedirle unas cuantas panegas de tierra en el norte. Es bien conocido también la ideología de los hijos del hierro, y aún más sabido que el dios ahogado sirve para apoyar esa cultura de piratería naval. Mi pregunta es, ¿cómo es que si Asha logra tener el éxito y cambiar el sistema establecido de los hijos del hierro, cambie la religión en sí de las islas, siendo que el dios ahogado, su mayor exponente, es el que los impulsa a hacer estas atrocidades? ¿Había una aceptación unánime de estos ideales? ¿Pasaría un Enrique VII en las islas? ¿Puede que nazca un heredero como le nació a Quaelon, que destruya todos los planes? E incluso si esto podría ser aceptado. Recordemos que al parecer el dios ahogado existe y al parecer está contento con lo que están haciendo los hijos del hierro. Son estas interrogantes las que impulsarían a un debate. Como siempre, agradecer y saludarlos nuevamente. Valal Rujaires. A ver, como todos sabemos aquí, la señora Asha Greyjoy tiene ideas bastante progresistas sobre cómo cambiar
la forma en la que el resto de los 7 reinos ven a las Islas del Hierro. Ella un poco ha llegado a la conclusión de que ya no pueden seguir siendo los, por así decirlo, la gente que está picando piedra todo el día en su islita y que solamente son el fantasma de los antiguos grandes barqueros que fueron en su día y de los antiguos grandes piratas, entre comillas, que fueron en su momento. Y pues quiere introducir las Islas del Hierro un poco dentro de lo que es el resto de Poniente, y que no solamente que les tengan más en cuenta, porque eso evidentemente lo pueden conseguir con la fuerza, pero lograr dar más vida al sitio, por así decirlo. Esto lo promueve pues queriendo cosas como que cambien las antiguas costumbres y este tipo de propaganda que sabemos que le gusta tanto a la gente de las Islas del Hierro, de esto de mata y roba todo lo que puedas y que nada te detenga. Pero lo que nos preguntan en este caso es: si llegase a ser exitoso este cambio, si llegase a ser exitoso este movimiento de Asha, ¿cómo cambiará la religión? Y yo creo que tendría que ser algo complicado, porque la religión de los hombres del hierro y de las Islas del Hierro avalan este tipo de acciones, este tipo de comportamientos. Creo que dentro de lo que vemos en la explicación que nos ha puesto la persona que nos ha dejado la pregunta, nos ponía también un poco de que se cambiaran a la religión de los 7 o cosas así. Yo creo que no sería tanto por ahí, porque dudo mucho que simplemente absorban otra religión y tan alegres todos, sino que tendrían que pues un poco entrar en el mood de que las cosas pueden cambiar y de que si van a hacer toda un lavado de cara, incluso yo llegaría a decir que podrían incluso llegar a plantearse pues el agnosticismo. O sea, podrían incluso dejar de lado muchas de sus posturas religiosas o hacerle pues un concilio vaticano a su religión y eliminar cosas que ya no quieren dentro de su librito de reglas, por así decirlo. Pero bueno, compañeros, vosotros contadme qué pensáis sobre todo esto. Javi, cuéntanos. A ver, tengo que decir que la pregunta la suscribía totalmente si fuera cambiar la región y no cambiar la religión. Es una pregunta muy interesante, pero bueno. Es cierto que como pasa, o sea, ya hemos hablado de la fe de los 7 en otros podcasts, pero yo, por ejemplo, decir que me aburría un poco. Recuerdo que Bea defendía que la presencia de ese tipo de religiones ayuda a crear un relato más conocido, y en narrativa es importante buscar referentes que nos suenen. Pero yo decía, por ejemplo, pues en cambio la religión del dios ahogado me parece muy original, muy interesante. Y está, claro, muy, muy, muy vinculada a la forma de ser de las Islas del Hierro. Entonces, claro, si tú cambias la forma de ser de los Hijos del Hierro, deberías cambiar algunas cosas de la religión. Lo único que también hay que decir que la religión del dios ahogado, tenemos información sobre ella, pero es un poco extraña. No tenemos demasiados claros los dogmas, la verdad, ¿no? Más allá de que, por decirlo así, es como la excusa que sirve para la guerra cultural, ¿no? Las actividades socioculturales de piratería que tienen los Hijos del Hierro, ¿no? Entonces, Quellon Greyjoy efectivamente pues proponía acabar con la esclavitud, acabar con los saqueos, sino que se convirtieran en comerciantes, en marineros. Y claro, se supone que bajo el dios ahogado tú tienes derecho a secuestrar gente y hacer una serie de cosas un poco extrañas, ¿no? Entonces, mi sensación es que Asha no podría cambiar la religión de los hijos del dios ahogado, pero podría, por decirlo así, irla matizando. Si llegara a tener poder, podría irla matizando. En cualquier caso, no sería fácil porque lleva esto cientos y miles de años arraigado. La fe de los 7 nunca ha triunfado en las Islas del Hierro y tiene difícil que triunfe. Tendría que haber durante como muchas asas seguidas durante mucho tiempo, pero bueno, ya digo, es una pregunta que me parece súper compleja y creo que solamente para responder en esta sección no daré tiempo, porque implicaría cómo debería cambiar absolutamente las Islas del Hierro, y eso da para muchísimo debate, porque es muy complejo cambiar una sociedad tan particular como estos vikingos locos. Sí, a ver, mi opinión. Lo primero que quiero destacar es que Asha me parece ese personaje que quiere tanto a su tierra, tanto, porque además se le nota que es capaz como de ver esas cosas que deben cambiar también para que su tierra sea mejor y también para que evolucione y esté más metido en el mundo, porque ahora mismo están un poco alejados. Creo que más adelante del capítulo podremos hablar de eso. Pero más allá de eso, yo creo que aquí
hay un tema de percepción, es decir, es cierto que los 7, la fe de los 7 más o menos es la que está presente en todo Poniente, pero eso no significa que todas las leyes que rigen Poniente se rijan a partir de la fe de los 7. Es decir, la fe de los 7 tiene mucho poder, hay ciertas cosas que se pueden y no se pueden hacer, pero Poniente no se rige únicamente por la ley marcada por la fe de los 7. Detrás de eso hay también decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones que tienen que ver más con las costumbres, con las leyendas, con la cultura, no únicamente la parte religiosa. Por lo tanto, yo creo que es posible que Aisha, de alguna forma, como decía Javi ahora, matifique un poco las costumbres de las Islas del Hierro sin perder la fe del dios ahogado, simplemente con el hecho de decir, bueno, hay ciertas cosas en las que el dios ahogado puede regir y otras cosas que por el bien de la convivencia, por el bien de nuestra economía y de nuestra sociedad y para que avancemos como pueblo, debemos guiarnos por otras leyes que no son la religiosa, la del dios ahogado. Entonces, no es tanto que digas, Islas del Hierro, convertíos a la fe de los 7, porque eso igual sería demasiado radical, pero sí es cierto que a pesar de tener esa religión y que haya ciertas cosas que se hagan tal como dice el dios ahogado, hay otras cosas que se pueden ir modificando por el bien de la evolución del pueblo. Esa es mi opinión. Entonces yo creo que lo más sensato sería por ese lado. Ni obligar a la gente a olvidar a su dios o a prohibirlo o a cambiar de dios, pero eso no significa que no se puedan mover por otras leyes que son más quizá humanas que divinas. Pues suscribo totalmente lo que acaba de decir Bea. Yo creo que no cambiaría ni una coma de lo que ha dicho para expresar mi opinión. Simplemente añadir que probablemente es algo que veamos hacer a Asha a lo largo de lo que queda de saga. Bajo mi punto de vista, creo que Asha es el único futuro posible para las Islas del Hierro. Es, creo, la que va a acabar gobernando al final de la saga esa zona en concreto y sobre todo con esa política que ella quiere instaurar de reconciliación con los 7 reinos, que como bien ha explicado mi compañera, pues no necesariamente tiene que venir asociada a un cambio de religión, sino a cambios, digamos, sociales y legales, ¿no? Pero bueno, poco más quiero añadir a lo que ha dicho ella, así que decir lo de siempre, ¿no? Que al final es algo que en teoría veremos si es que Martin por un momento deja de ser cruel con sus personajes y deja que Asha sobreviva a esta saga. Pero por ahora vamos a centrarnos en el capítulo de esta semana, que es la primera vez que vemos a este gran personaje, así que a ver qué nos separa, porque bueno, cuanto menos el capítulo es curioso. Así que, como siempre, vamos a proceder a resumirlo. Hermoso espectáculo, ¿eh? Dijo una voz femenina detrás de él. Theon se volvió y la miró de arriba abajo. Le agradó lo que vio. Era hija del hierro, esbelta, de piernas largas, pelo negro y corto, piel curtida por el viento, manos fuertes y un puñal al cinto. Calculó que tendría unos pocos años más que él. Sí, es una belleza, pero no tanto como tú. Así nos ponemos. ¿Has estado mucho tiempo en el mar? ¿O es que en el lugar de donde vienes no había mujeres? Ninguna como tú. Tengo ojos para verte la cara, tengo orejas para oír tu risa, y la polla se me ha puesto dura como un mástil. La mujer se le acercó y le plantó la mano en la delantera de los calzones. Pues es verdad, no mientes. Pobre señor. Da la casualidad de que soy una mujer casada y estoy embarazada. Mi hombre no te estaría agradecido. No, pero tú a mí sí. ¿Te has acostado alguna vez con un príncipe? Acababa de decidir que le gustaba aquella mujer. ¿Quieres que le ponga tu nombre a mi barco luengo? Deberías ponerle mi nombre a tu barco. Yo fui quien lo construyó. Lo construyó Sigrid, el jefe de astilleros de mi padre. Soy Esgred, hija de Ambrod y esposa de Sigrid. Es un desperdicio que te entregaran a Sigrid. Lo mismo dice Sigrid, que es un desperdicio que te entregaran a ti su nave. El barco luengo era tan nuevo que todavía olía a resina y a brea. Su tío Aeron lo bendeciría al día siguiente, pero Theon había bajado a caballo desde Pike para echarle un vistazo antes de que lo botaran. Era muy bello y parecía rápido, incluso allí, varado. Jamás trataría mal a una doncella tan hermosa. ¿Una doncella tan hermosa? No, esta nave es una zorra marina. Mira qué bien. Ya le has puesto nombre. Zorra marina. Ayúdame, mi señora. En las tierras verdes creen que una mujer embarazada le da suerte al hombre que se acuesta con ella. Me parece que te lo acabas de inventar. Dulce Esgred.
Sube a bordo de mi barco y deja que te dé calor. Mañana mi tío Aeron verterá agua marina por la proa, pero yo prefiero bendecirla con la leche de mi entrepierna y de la tuya. Partiremos a la guerra antes de 15 días. ¿Me enviarás a la batalla sin poder dormir de deseo? ¡Ah, mujer cruel! Mi nave tiene el nombre que realmente merece. Si la estrello, únicamente tú tendrás la culpa. ¿Piensas gobernarla con este timón? Esgred le frotó una vez más la delantera de los calzones. Ven a Pike conmigo. Mi padre dará un banquete esta noche para sus capitanes. Mi señor príncipe me nombrará su capitana por una noche. No hay nadie que maneje como yo los cabos y los nudos. Le estaba desatando los calzones con una mano, pero retrocedió. Lástima que sea una mujer casada y embarazada. Si no vienes conmigo, puede que el dolor haga que me extravíe. Comparte mi caballo. Eso te gustaría. A ver, ¿dónde me pondría yo? Me gusta ponerme arriba. ¿Dónde ha estado esta mujer toda mi vida? Los salones de mi padre necesitan de una Esgred que avive los fuegos. Esgred es tuya, dulce príncipe. Llévame a tu castillo. Caminaron juntos por la costa y cuando Theon la cogió por el brazo, ella no se apartó. Le gustaba su manera de andar, parecía como si se meciera. Puerto Noble estaba más concurrido que nunca. Los hijos del hierro no doblaban la rodilla con facilidad, pero Theon advirtió que los ciudadanos bajaban la voz al verlos pasar. Por fin se han enterado de quién soy. Pensó. Ya era hora. Mi señor príncipe ha empezado ya a elegir su tripulación. Hola, diente azul. Gritó al pasar junto a un marinero. ¿Cómo está tu mujer? Embarazada y bien gorda. Dicen que van a ser mellizos. Es muy fuerte. Lo debería elegir para mi zorra marina. He estado fuera durante mucho tiempo y no reconozco a los hombres. Mi tío Victarion me ha cedido a su timonel. Raimolf bebe tormentas. Es un buen hombre, siempre que está sobrio. Vio más rostros conocidos y saludó a un trío que pasó junto a ellos. Eres muy conocida. Le dijo a la mujer cuando el trío pasó de largo. Theon había meditado mucho. Lo que necesitaba eran hombres que fueran leales a él, no a su señor padre, ni a sus tíos. Por el momento esperaba que Lord Baelon revelara sus planes, pero si resultaba que no le gustaban... Le había dicho a Wex que lo esperara en la posada. Por fin divisó al muchacho que se dedicaba a jugar a los dados. Como el chico no le hizo caso, lo agarró por la oreja y lo sacó de la partida. Wex agarró un puñado de monedas de cobre y lo siguió sin decir palabra. Era una de las cosas que más le gustaban de él. Muchos escuderos tenían la lengua afilada, pero Wex era mudo de nacimiento. Cuando Wex vio a Esgred, abrió los ojos como platos. Esgred montará conmigo a la grupa. Viene a Pike. Las Islas del Hierro eran demasiado estériles y rocosas para criar buenos caballos. Pocos isleños eran jinetes hábiles, pero Theon había pasado 10 años en Invernalia y no tenía la menor intención de ir a la guerra sin una buena montura. Tenía un semental de temperamento tan negro como su pelaje. Se llama sonrisas. Conocí a un hombre que me dijo que yo sonreía ante lo que no debía. Pero eso solo lo dicen quienes no sonríen ante nada. Theon la rodeó con el brazo para coger las riendas. Era casi tan alta como él. Tenía el pelo sucio y una cicatriz vieja, pero le gustaba su olor a sal, a sudor y a mujer. Cuando estuvieron a buena distancia de Puerto Noble, Theon le puso una mano sobre el pecho. Esgred se la apartó. Theon, divertido, se comportó bien un rato y se dedicó a charlar sobre el clima y a contarle a cuántos hombres había matado en el bosque susurrante. Cuando llegó el momento en que se encontró a poca distancia del matarreyes, volvió a subir la mano. La mujer tenía los pechos pequeños, pero le gustaba su firmeza. No quieres hacer eso, mi señor príncipe. Tu escudero te está mirando. Esgred le abrió los dedos y lo sujetó con firmeza. Tenía las manos fuertes. Háblame de tu padre. Me recibirá con alegría en su castillo. Si no me recibe con alegría ni a mí, heredero de Pike y de las Islas del Hierro. De verdad, se dice que tienes tíos, hermanos, una hermana. Mis hermanos murieron hace mucho y mi hermana... Se dice que el vestido preferido de Asha es una loriga. Una vez gane la guerra, la casaré para firmar alguna buena alianza. Recuerdo que tenía la nariz como un pico de buitre
espinillas y menos pecho que un muchacho. A tu hermana aún la puedes casar, pero a tus tíos no. Los derechos de Theon estaban por encima, pero en las islas no era extraño que un tío fuerte y ambicioso despojara de sus derechos a un sobrino débil. Mis tíos no son amenaza para mí. Aeron está ebrio de agua de mar y de santidad. Solo vive para su dios. En cuanto a mi tío Victarion, Lord Capitán de la Flota de Hierro y un guerrero temible. durante la rebelión de mi señor padre le prendió fuego a la flota de los Lannister, pero el autor del plan fue Euron. Victarion es fuerte, incansable, obediente. No tiene cerebro para la traición. En cambio, a Euron Ojo de Cuervo no le falta astucia. Nadie ha visto a mi tío Euron en las islas desde hace 2 años. Puede que esté muerto. El hermano mayor de Lord Baelon jamás había renunciado a las antiguas costumbres. Tenía una reputación temible en todos los puertos, desde Yvain hasta Asshai. Puede que esté muerto. Y aunque esté vivo, ¿qué más da? Se ha pasado tanto tiempo en el mar que aquí sería un forastero. Los hijos del hierro no dejarían jamás que un forastero se sentara en el trono de Piedramar. No, me imagino que no. Respondió Theon antes de caer en la cuenta de que muchos lo considerarían a él un forastero. Cuando lleguemos a Pike hablaré con Helia, para que te coloque en un lugar de honor durante el banquete y que te vista. Seguro que te valen algunas de las ropas de mi madre. Está en Harlow. Se dice que los vientos fríos la han consumido. Seguro que Lady Greyjoy anhela ver a su hijo por última vez. Ojalá pudiera. Aquí tengo mucho que hacer. Tal vez cuando reine la paz, Tu visita le daría paz a ella. empiezas a hablar como una mujer. Confieso, soy una mujer y recién preñada. Eso dices tú. Aquello, sin saber por qué, lo excitaba. Para creerte, quiero ver cómo te maduran los pechos y probar tu leche de madre. Si te prometo que algún día verás mamar a mi bebé, me contarás algo más sobre tu guerra, Theon de la casa Greyjoy. Me gustaría saber más sobre ese rey lobo al que serviste y los leones dorados contra los que lucha. Deseoso de complacerla, Theon empezó a hablar. Algunas de las cosas que dijo lo sorprendieron a él mismo. Los dioses la bendigan. Qué fácil es hablar con ella. Reflexionó. Me siento como si la conociera desde hace años. Le pareció que no había pasado nada de tiempo cuando la gran muralla de Pike se alzó ante ellos. Mientras ayudaba a Ysgred a desmontar, los perros ladraban como locos. Pasaron de largo junto a él y casi derribaron a la mujer, saltando en torno a ella y lamiéndola. Ysgred se reía y jugaba a pelear con los animales. Tras los perros llegó corriendo un mozo de cuadras. El patán no le prestó atención. Sonreía ampliamente, mostrando los huecos de la dentadura. Lady Asha, habéis vuelto. Sí, anoche. Llegué en barco de Grand Wick con Lord Goodbrother y pasé la noche en la posada. Mi hermanito ha tenido la amabilidad de traerme de Puerto Noble. Asha. No, no puede ser Asha. De pronto se dio cuenta de que en su mente había 2 Ashas. Una era la niñita que había conocido, la otra, más bien un fruto vago de su imaginación, tenía cierta semejanza con su madre, y ninguna de las dos se parecía en absoluto a aquella... ¿Por qué no me lo has dicho? Antes quería saber cómo eras, y lo he conseguido. Tengo que bañarme y vestirme para el banquete. Volvió a dedicarle su sonrisa malévola y cruzó el puente con aquella manera de andar que tanto le gustaba a Theon, como meciéndose. Cuando se volvió, vio que Wex se estaba partiendo de risa. Le dio un golpe encima de una oreja. Sus habitaciones en el Torreón Sangriento nunca le habían parecido tan gélidas, aunque los siervos habían dejado encendido el brasero. Theon se quitó las botas de una patada, sin dejar de recordar a la niña desgarbada. Me ha desatado los calzones y ha dicho... Oh dioses, y yo le he dicho... Qué bien se la debe haber pasado. Y no dejaba de tocarme la polla. Aquí no hay lugar para mí. Y el motivo es Asha. Los otros se la lleven. Ya le llegaba el sonido de la música distante y sabía que era hora de cambiarse para el banquete. Eligió unas botas sencillas y prendas más sencillas aún. Ningún adorno.
No tenía nada comprado con hierro. Cuando llegó Theon, el salón principal estaba lleno de humo y abarrotado. Allí se encontraban todos los señores y capitanes de su padre. Eran casi 400. Los siervos servían cerveza y había música. 3 hombres corpulentos estaban ejecutando la danza del dedo. Ni los bailarines ni los bebedores se fijaron en Theon Greyjoy. Lord Baelon ocupaba el trono de Piedramar. Asha había ocupado el lugar de honor, a su derecha. Llegas tarde, Theon. Observó Lord Baelon. Te pido disculpas. Theon se inclinó hacia ella. Estás ocupando mi lugar. Pero hermano, me parece que te confundes. Tu lugar está en Invernalia. ¿Y dónde está esa ropa tan bonita que tienes? Ella llevaba un vestido de suave lana verde, de corte sencillo y ajustado. Se te ha debido de oxidar la loriga. Me habría gustado verte vestida de hierro. Puede que aún me veas, hermanito. Siempre que tu zorra marina pueda ir tan deprisa como mi viento negro. ¿Qué beberás esta noche, Theon? ¿Cerveza o vino? ¿O sigues teniendo sed de mi leche materna? Theon enrojeció y pidió vino. Cortó en 2 una hogaza de pan, la vació de miga y llamó a un cocinero para que se la llenara de guiso de pescado. Todo lo que me dijiste era mentira. Todo eso de que estabas casada y embarazada. Esa parte era verdad. Rolfe, aquí! Le gritó a uno de los que estaban inmersos en la danza del dedo. El hombre la vio, se giró y de pronto el hacha salió volando de su mano. Theon apenas tuvo tiempo de lanzar un grito ahogado antes de que Asha atrapara el arma en el aire y la clavara en la mesa. Este es mi señor esposo. Su hermana se metió una mano por el escote del vestido y sacó un puñal de entre sus senos. Y este es mi niño de pecho. No podía ni imaginarse qué cara había puesto, pero de pronto se dio cuenta de que la sala entera se reía de él. Lo mejor que pudo hacer fue forzar una sonrisa. Te pasas 10 años de lobo y llegas aquí como príncipe de todas las islas, pero no sabes nada y no conoces a nadie. ¿Por qué van a luchar por ti los hombres? Porque soy su legítimo príncipe. Aquí tenemos nuestras leyes. ¿O ya te has olvidado? Theon frunció el ceño. Me he pasado la mitad de la vida esperando volver a casa. ¿Y para qué? ¿Para que se burlen de mí y me desprecien? Aquella no era la Pike que recordaba o que creía recordar. Era tan pequeño. Lord Baelon Greyjoy se levantó del trono de Piedramar. Terminaos las bebidas y venid a mi habitación. Tenemos que hacer planes. Los dejó allí sin añadir palabra y salió flanqueado por 2 de sus guardias. Sus hermanos no tardaron en seguirlo. Theon se levantó para ir en pos de ellos. Parece que mi hermano pequeño tiene prisa. Lleva muchos años aguardando. No le pasará nada por esperar un poco más. Pero si lo que pasa es que teme su ira, no lo dudes, escabúllete en pos de él. Yo no corro detrás de ningún hombre. De ningún hombre, pero de todas las mujeres. Soy un hombre. Pero, ¿qué clase de criatura antinatural eres tú? Solo una tímida doncella. Movió la mano y le dio un apretón en la polla. Cuando gobierne, creo que te enviaré con las hermanas silenciosas. Se puso en pie y con paso inseguro fue a reunirse con su padre. La estancia era tan húmeda y con tantas corrientes de aire como siempre. En el momento en que Theon entró, Victarion hablaba, pero Lord Baelon lo hizo callar con un gesto. Ya tengo mis planes. Nos ha llegado un pájaro de viejo Wick. Dagmer va a venir con los Dram y los Stonehouse. Si los dioses nos dan buenos vientos, zarparemos en cuanto lleguen. Mejor dicho, tú zarparás. Quiero que asestes el primer golpe, Theon. Irás con 8 barcoluengos al norte. ¿8? ¿Qué puedo hacer con tan solo 8 naves? Tu misión será hostigar la costa pedregosa, atacar las aldeas de pescadores y hundir todo barco que te encuentres. Aeron irá contigo. Theon se sintió como si le hubieran cruzado el rostro de una bofetada. Lo estaban enviando a una misión de saqueo, y aún así parecía que Lord Baelon no confiaba en él lo suficiente ni para aquello. Asha, hija mía. Siguió Lord Baelon. Theon vio que su hermana había entrado en silencio. Tomarás 30 barcoluengos con tripulación selecta para ir a Punta Dragón Marino. Desembarcarás al norte de Bosque Espeso. Siempre he querido un castillo. Dijo Asha con voz dulce. Theon tuvo que morderse la lengua. Bosque Espeso era la fortaleza de los Glover. Deberían enviarme a mí a tomar el castillo. Él conocía Bosque Espeso. Había visitado a los Glover muchas veces con Eddard Stark.
Victarion, el principal cometido recae sobre ti. Una vez que mis hijos ataquen, Invernalia va a responder. El cuello es la clave del reino. Ya controlamos los mares de Occidente. Cuando ocupemos Foso Cailin, el cachorro del lobo no podrá volver hacia el norte. Y si es tan idiota como para intentarlo, sus enemigos le cerrarán el paso al cuello al sur. Rob el mocoso será una rata encajonada. Theon no pudo seguir en silencio. Es un plan osado, padre. Pero los señores en sus castillos... Los señores han ido al sur con el cachorro. Los únicos que quedan atrás son los cobardes, los viejos y los niños. Se rendirán o caerán, uno a uno. Puede que Invernalia se nos resista un año entero. ¿Y qué? Tendremos el resto. Lo que está muerto no puede morir, entonó Victarion. Lord Baelon y Asha repitieron sus palabras y Theon no tuvo más remedio que murmurarlas él también. Y de aquella forma terminó la reunión. En el exterior llovía más que nunca. El puente de cuerdas se retorcía y oscilaba bajo sus pies. Theon Greyjoy se detuvo en medio y contempló las rocas de abajo. Una ráfaga de viento lo hizo caer de rodillas. Asha lo ayudó a levantarse. Tampoco aguantas bien el vino, hermano. Theon se apoyó en su hombro. Me gustabas más cuando eras Sgreth. Me parece justo. A mí, tú me gustabas más cuando tenías 9 años. Es difícil, creo yo, definir este capítulo por todo lo que contiene, especialmente esta extraña reunión familiar que tienen Theon y Asha Greyjoy, que primeramente se nos presenta en este capítulo con el nombre de Ysgred. Este engaño, esta triquiñuela que Asha Greyjoy utiliza para averiguar información sobre su hermano, nos da un escenario bastante pintoresco en el que Theon, básicamente por su ego y su interés desmesurado en las mujeres y particularmente en esta, pues revela todas sus intenciones, todo su fuero interno lo vuelca hacia esta desconocida, revela cuáles son sus planes con respecto a, bueno, a lo que él considera pues que es su herencia, ¿no? Que es la corona de las Islas del Hierro, y además le deja bastante claro a esta Ysgred, esta desconocida mujer del artillero principal, ¿no? Pues todo lo que tiene dentro, que básicamente es un egocentrismo que no tiene límites, una misoginia interiorizada interesante, y además pues le revela sus verdaderas creencias, ¿no? Incluso habla con cierto escepticismo acerca del dios ahogado, de su propia familia, de los miembros, ¿no? Del control que cree que tiene sobre la situación, y así se lo hace saber todo a Asha Greyjoy sin saber que se trata de ella, ¿no? Durante esta conversación pues todo está salpicado por el tema sexual, por este interés sexual que Theon demuestra hacia Ysgred, dando como resultado un capítulo que yo creo que en relectura es incluso más extraño que en primera lectura, ¿no? Porque en primera lectura lo que obtiene el lector es un efecto sorpresa al final, pero quizás es más vago, ¿no? Todos esos detalles sexuales que se han dado a través del capítulo se olvida un poco en pos de esa revelación final, pero cuando lo vuelves a leer, ya sabiendo de quién se trata esta identidad, ¿no? Esta Ysgred, pues se vuelve un poco más turbio, yo creo, ¿no? Y creo que eso se ha notado hoy, lo notamos nosotros 4 aquí en el momento de la grabación, porque nos hemos dado cuenta de que era un poquito todo más returbio de lo que esperábamos. No sé si estáis de acuerdo, compañeros. No solamente estoy de acuerdo, y lo comentábamos hace un momento cuando terminamos de grabar el resumen del capítulo, que de hecho, vaya risas las que nos echamos grabando este resumen. Podría salir todo un episodio de bloopers solamente de este resumen. Pero hay una cantidad de family issues muy raras en estos dos, o sea, porque lo que decíamos con mis compañeros ahora, y estoy seguro que Bea me dará la razón al respecto, es de que más allá del hecho de que Theon sea Theon, porque a ver, ya sabemos cómo es. Theon es el típico machirulito, cerdazo, asqueroso, pero ojo Asha, o sea, Asha es la que empieza todo esto en cuanto a tocamientos y insinuaciones, y sí que quería saber de qué madera estaba hecho su hermano y demás, pero no me vais a dejar mentir de que las formas son cuanto menos raras. Pero bueno,
Me parece una forma de introducir el capítulo y de introducir al personaje de Asha muy interesante. Sabemos que es un personaje que tiene muchísimo carácter, tiene muchísima personalidad. De hecho, en cuanto Asha entra en escena, a mí hasta el momento, ya luego de cuando Theon queda con Ramsay y demás, Theon se me desluce un poco. Porque Asha se lo come entero. Asha tiene todo el carácter, toda la personalidad, toda la enjundia, todo lo que Theon quiere ser y todo lo que él se jura ser, realmente lo es Asha. Asha es buena navegando, tiene el amor de su gente y el respeto de su gente. De hecho, es muy gracioso ver cómo Theon, cuando están andando por Puerto Noble, empieza a decir en plan de: ah, sí, la gente por fin se está enterando de quién soy yo, porque cuando pasan, un poco como que hacen reverencia y se quedan en silencio y demás. Y lo que él no se da cuenta es de que esto es gente haciéndole un tributo a Asha. Asha es la capitana, en mayúsculas, de las Islas del Hierro. Y pues introducirla de esta manera tan... A ver, sí que tiene sus issues y demás, pero es como... La estás introduciendo de una manera que dices: esta señora no se anda con chiquitas. O sea, si tiene que mentir, si tiene que apostar, si tiene que tal, lo va a hacer. Y me parece que eso, de cara a un personaje que va a ser muy bueno, es una excelente carta de presentación. Y de cara a mostrarnos que Theon sigue siendo el mismo pelmazo de siempre, pues sí, porque a este señor le muestran un escote y ya pues da todos los secretos del reino. A ver, es muy difícil intentar analizar esto. Yo no tengo hermanos y aún así me parecía súper violento todo este capítulo. Y no soy psicólogo, así que espero que luego Berta nos ilumine, pero esto no es muy normal, ¿eh? Esto no creo que sea en absoluto normal lo que hace aquí Asa, ¿no? Primero, yo creo que todo lo que ha dicho Santi sobre Theon es así. El tío, pues sabemos que es un mujeriego, sabemos que tiene un ego descomunal. Ya lo vimos en el... Ya vimos el podcast... el capítulo anterior de Theon que tuvimos Antonio Bill Ismail de invitado, que fue un podcast chulísimo. Ya vimos cómo empezaban a sufrir humillaciones al llegar a Pike, al ver cómo le trataba a su padre, pero aquí ya directamente es total la humillación. Pero ya, o sea, el punto de su hermana me parece tremendo. Me parece tremendo, la verdad. Ya digo, yo honestamente en este capítulo no culpo a Theon, o sea, no le culpo nada más de, bueno, pues que es un mujeriego, que tiene la mano muy larga, pero son cosas que ya sabíamos, ¿no? O sea, no le condeno por nada porque el Theon de este capítulo no nos ofrece ninguna información nueva, que es bastante tonto, que no se da cuenta de las pistas que hay, que relecturas ven muchas más, claro, de que esta tipa no es precisamente la esposa del armero de los barcos, que es un mujeriego, pero todo eso ya sabíamos que era tonto y mujeriego, ya lo sabíamos. Pero aquí está el tema de Asa. Y como presentación del personaje es tremenda. Primero, tiene razón Santi, y lo principal, que se come la pantalla, diríamos. Que vamos, que es que tiene un carisma desbordante. Que es que, o sea, es que tanto Asa como Esgres son dos personajes que dominan absolutamente las páginas por su forma de ser. Pero luego, claro, cuando te das cuenta de eso, y a mí, o sea, no comprendo, pero puedo llegar a intentar empatizar. Pues la verdad es que no, pero bueno. Honestamente no lo entiendo, pero quizás otra persona podría entender que Asa se comportara así al principio. Pero cuando Asa ya ha revelado que es su hermana, que siga con el juego y con el toqueteo, no sé. A mí honestamente me supera mucho. Digo, no tengo hermanos, pero me supera todo bastante. Pero bueno, supongo que es su personalidad, que es su forma de ser. Pero bueno, lo único que voy a comentar es que Asa es un personaje tremendamente sexual. No solamente por este capítulo, que no tiene punto de vista, sino cuando luego la vemos en Festín de Cuervos y Danza de Dragones, es un personaje muy sexual, especialmente tiene, lo que he leído para algunas personas, la única escena sexual que no da demasiada grima en Canción de Hielo y Fuego de forma consensuada, obviándose... Bueno, Ned y Catelyn hacen el amor, pero es que ni siquiera se nos describe, ¿no? Pero demasiado. Pero al parecer, yo no soy ningún experto en estas cosas, pero en cómo se expresa el sexo en la narrativa y tal. Es un tema súper complejo que, mira, igual, si quiere ponerse picante algún día, vea en sus voces narrativas, pues mira, podría hacer alguna vez si quiere, porque sabéis que tiene un canal de YouTube en el cual hace charlas muy, muy chulas sobre temas de narrativa. Pero bueno, yo he leído a gente en internet, en fans de Canción del Fuego, dice, la única escena de sexo que compramos en la saga es la que tiene Asa con Carla Doncella en Danza de Dragones. Y hay un roleplay de pseudo violación ahí.
O sea que, bueno, que luego te das cuenta que es una cosa consensuada, que son parejas de hace tiempo, que juegan con esa dinámica, pero bueno, pero que lo que quiero marcar es que es un personaje muy, muy sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Martin aquí ya la pintó como muy sexual, ¿no? Que aquí la pintó de una manera que ya digo yo, honestamente, es que no puedo más que levantar las cejas todo el tiempo, todo el rato, viendo estas conversaciones. A ver, sí, sin duda, el personaje... A ver, no seré yo la que defienda a Theon. Ya lo sabéis que Theon es uno de esos personajes que a mí no me gusta absolutamente nada, aunque reconozco que aquí me da bastante penica toda la parte de... Bueno, me da penica toda la saga, porque toda la saga ese personaje está ahí puesto para eso. Pero bueno, no estamos preparados todavía para esa conversación. Pero sin duda no es Theon santo de mi devoción, aunque debo decir en este capítulo que es que Theon... A ver, la única culpa que tiene Theon en este punto es no reconocer a su hermana después de los años, ¿sabes? Culpa, es decir, se comportará mejor o peor con ella, aunque viéndolo desde su punto de vista, creo que siente cierta, ya no es solo un deseo sexual hacia ella, sino que se dice que le gusta, que es una chica que le parece ingeniosa, con la que puede hablar, con la que tal y que cual. Siempre está el trasfondo sexual, eso está claro, pero dentro de lo que cabe no es como la hija del capitán que veíamos en el capítulo que mencionaba antes Javi con Evil Smile, que pobrecito Evil lo trajimos aquí a sufrir haciendo de Theon, pero el caso es que en este punto el error principal de Theon es no reconocer a su hermana. Aquí la que lleva la voz cantante, la que lo provoca, la que lo toca y la que se deja tocar, o sea, no mucho, pero lo suficiente, es Asha. Eso es una realidad. Podemos decir tal y cual sobre si Theon es más o menos mujeriego, sobre si es más o menos misógino, y ahí no os voy a quitar la razón. Pero la que provoca toda esta situación es ella. Entonces, ¿por qué hace eso? No tengo ni la más mínima idea. Es decir, yo creo que había muchas maneras de humillar a su hermano sin llegar a eso. De hecho, es que en este punto, obviamente, excepto el escudero, nadie sabe lo que ha pasado, ¿no? Es como que, bueno, se les ve andar juntos, se les ve que van juntos a caballo, etc. Cuando están en el banquete hablan en privado, ¿no? En privado, así como con susurrando. Es decir, ¿para qué lo humillas con esto? Si tampoco es que lo vayas a exponer delante de todo el mundo y a decir, mira qué pringa es mi hermano. ¿No había otras formas de hacerlo que te hubieran podido dar la oportunidad de efectivamente avergonzarlo delante de todo el mundo? Es raro de cojones, con perdón, lo que hace Aisha aquí con su hermano. Insisto, creo que Aisha es lo suficientemente inteligente y avispada como para buscar muchas formas de humillar a su hermano sin tener que tocarle lo que va siendo el miembro. Entonces, dicho esto, por lo que ya nos habrán cancelado 3 veces, lo cierto es que el personaje es muy carismático. Creo que ahora es inevitable, ¿no? Las comparaciones con la serie. Me parece que es un personaje que no está del todo bien adaptado en la serie, más allá de por la actriz, que yo creo que la actriz en sí misma creo que podría encajar bastante, aunque creo que aquí se nos describe a Aisha como un pelín como más, o sea, de cara a los demás como un pelín más atractiva, pero lo cierto es que a mí esta Aisha me parece una tía que me gustaría mucho conocer, que me gustaría tomarme unas cervezas. Y eso no es habitual con los habitantes de las Islas del Hierro, debo decir. En las Islas del Hierro ya sabéis que os puse hice aquí especie de creatividad donde ponía que era el paraíso en la tierra irónicamente, pero Aisha es un personaje muy interesante y que tiene una presentación brutal porque aunque sea rara, como digo, todo el mundo se acuerda. Todo el mundo se acuerda de esta presentación de personaje. Es una de esas presentaciones que no se olvida. Entonces, eso es tan importante en narrativa, sobre todo en sagas tan largas, que eches la vista atrás y digas, ostras, pues ahora Tyrion sí recuerdo que era cuando no sé qué, que si el banquete con Jon, que si tal, pero no lo tengo claro. Pero con Asha siempre te acuerdas del momento en el que aparece Asha. Es como Brienne. Siempre te acuerdas del momento en el que aparece Brienne por primera vez. Entonces es interesante también analizarlo así. Sí, quizás el único matiz que diferente al de mis compañeros que voy a hacer. A ver, yo creo que el que provoca la situación, digamos, de corte sexual es Theon, porque Theon está completamente obsesionado con el sexo y con las mujeres. Eso se ha visto en el capítulo anterior y se ha visto en este. Y ella al principio es como que tiene bueno, no, que es que estoy casada, estoy embarazada. Y luego acaba siguiendo el juego, ¿no? Que eso es quizá lo que nos choca a nosotros, sabiendo que ella sabe que son hermanos. Es decir, Theon tiene la disculpa de que no tiene ni idea de quién es esa mujer, de que piensa que es una mujer aleatoria y ya está, ¿no? Y para nosotros lo que resulta raro es que ella, siendo conocedora de esto, pues sigue ese juego, incluso inicie el tocamiento, ¿no? Y sí que yo creo que nos choca a todos el que ella haga esto. Yo creo que lo hace básicamente por
No porque lo hace Asha, más bien porque lo hace Martin, ¿no? Porque deja a su personaje hacer esto. Y es que yo creo que lo que quiere demostrar él es que Asha es un poco... que le da todo un poco igual, no sé si me explico, que ella vive en una sociedad que es la de las Islas del Hierro, que tienen construida esta especie de meritocracia máxima, ¿no? Que es que tú te tienes que ganar lo tuyo y da igual que seas hombre o mujer, matiz, siempre y cuando seas de la familia correcta, ¿no? Entonces, siendo una Greyjoy, siendo una hija del hierro por derecho y por sangre, pues da igual lo que hagas y lo que quieras hacer con tu vida y todo eso, si te has ganado el respeto de los demás, ¿no? Capitaneando o haciendo lo que tenga que hacer. Entonces yo creo que aparte quiere proyectar esa imagen a todos los niveles, ¿no? Asha se ha ganado el respeto máximo de su gente y a ella ahora le da, digamos que está por encima, ¿no? Le da todo igual y encima viene aquí este niñato al que al rascarle un poquito ya no solo veo que cómo trata a las mujeres, de qué palo va, de lo subidito que está, sino que a una completa desconocida le cuenta pues lo que opina de ella, que es básicamente que no importa, que no supone ningún tipo de amenaza para él y que la va a casar para quitársela de encima cuanto pueda, y que opina de sus tíos y de su padre y lo poco que visita a su madre, etc., ¿no? Así que Asha, viéndose en este juego de sacarle toda esta info de forma excesivamente fácil para una desconocida, pues ya inicia ahí, bueno, su burla, ¿no? Su burla personal. Yo creo que es un poco, vienes aquí con este ego desmesurado, no eres nadie, no has conseguido nada, no has peleado todo lo que he tenido que pelear yo para conseguir el respeto de esta gente, y vas a venir tú a insultarme y a amenazar mi posición. Pues no, caballero, no funcionan aquí así las cosas, ¿no? Y creo que es un poco eso lo que quiere proyectar Martin, dándonos esta presentación que lo decía ahora Bea, ¿no? Y lo decía genial. No te olvidas. O sea, la presentación de Asha Greyjoy no te olvidas, porque supone una sorpresa tan grande para el lector, aparte de para el propio Theon, que yo creo que se te queda grabado y un poco lo que decía Santi, ¿no? Al final acaba opacando un poco, incluso en este punto por lo menos, al personaje de Theon. Pero bueno, la cuestión es que es eso, ¿no? Asha consigue sacar toda esta información acerca de lo que Theon opina de ella, pero no es solo eso, sino que le pregunta, va haciendo un recorrido exhaustivo acerca de lo que piensa mi hermano de todos los miembros de la familia, ¿no? Lo hace para aprovecharse un poco de la situación y ya jugar, digamos, con cartas después pues marcadas, ¿no? Le pregunta la opinión sobre su padre, a lo que Theon responde que lo único que para lo que sirve Balon Greyjoy es para ser el padre de un gran hombre. Habiendo dicho solo eso, ya la hubiese cagado, Theon, ¿sabes? Ya da igual todo lo sexual, ya da igual todo lo que diga de ella, ya da igual todo lo que dice de sus tíos. Con haber dicho esa frase ya la ha cagado profundamente. Pero continúa emitiendo opiniones bastante polémicas acerca también de sus tíos. De Aeron Pelo Mojado dice que es un santurrón que está ebrio de agua marina, creo que dice, ¿no? Que no supone ningún tipo de amenaza. De Victarion, que puede ser muy fuerte y puede ser lo que sea, pero es un tontorrón, básicamente, que no sirve, no tiene cerebro ni para la traición. Y de Euron, que es astuto, reconoce que lo es, pero que lleva tanto tiempo fuera que probablemente o esté muerto o a nadie le importe cuando vuelva, ¿no? Spoiler, no, pero bueno, ese es otro tema muy diferente. La cuestión es que gracias a este interrogatorio que le hace Asha, a Martin aprovecha para hacernos a los lectores pues esa especie de guía, ¿no? Guía de esta familia disfuncional que son los Greyjoy de Pike, ¿no? Pues se nos va construyendo como una lista. Está el hermano que está ligando con la hermana sin saberlo, está la hermana que está permitiendo que esto pase, está el padre, que es un rey arrodillado y que ahora quiere reconquistar lo suyo, y están cada uno de estos hermanos, cada uno con su personalidad, que, otra vez, Mouse que herramienta, ¿no? El meme de Mickey Mouse de esto será de gran importancia para el futuro, que son Aeron, Victarion y Euron. Se nos presenta ahí cada uno con sus temas, con sus cosas, con sus personalidades, y volverán a golpearnos fuerte más adelante, ¿no? Así que a través de la construcción de esta lista se nos presenta un poco
pues esta familia, ¿no? Orientándonos un poco en este quién es quién de personajes, y además se nos construye un poco ya la imagen que vamos a construir nosotros como lectores de ellos mismos, ¿no? Vemos a ese Aeron Santurrón que veíamos incluso en el capítulo pasado ya, ¿no? Cuando va a recibir a Theon al puerto. Tenemos a Victarion, que se nos presenta como un gran militar, un gran luchador, un gran capitán de barco, pero que no tiene demasiado intelecto, y con más misterio se nos habla un poquito de Euron Greyjoy. Se nos dice que es astuto, se nos dice que nunca jamás renunció a las antiguas costumbres y además que lleva mucho tiempo perdido navegando por el mundo y que su barco es temido desde Iben hasta Shai. Una presentación, una imagen que se nos está construyendo en la cabeza que yo creo que aquí se queda corta para lo que después sabremos que supondrán todos estos personajes. Tenemos pinceladas de Balon Greyjoy, lo hemos visto en el capítulo pasado, Aeron Greyjoy también. Victarion aparece en este capítulo de forma absolutamente prescindible y olvidable. De hecho, yo creo que seguro que muchísimos lectores de Canción de Hielo y Fuego piensan que Victarion no aparece hasta Festín de Cuervos, y sí, tiene este brevísimo cambio en este capítulo. Dice una frase asintiendo, pues como lo describe en el capítulo, como especie como de un enorme buey, incansable, obediente, pero que no hace nada. Tengo la sensación de que el Victarion que se le ocurre a Martin en Choque de Reyes no es el mismo Victarion que luego desarrollará en Festín de Cuervos, la verdad. Creo que en este punto, cuando habla de él, no tenía demasiados planes para el personaje. Y en cambio Euron sí. Ya os aviso, Euron no va a aparecer va a aparecer en personajes historias, pero igual no como creéis. Pero sí que, igual que pinta a Euron con este bueno, pues es misterioso, ha estado fuera. Pero sí queda a entender que, ojo, que sí que hay algo más de Euron de lo que parece, que podría ser peligroso, esa referencia que es un forastero, etcétera. Y luego no es el tema, no es ni teoría de presagio este capítulo, pero el personaje de Urrazón Nocturno, que es interesante, que podría ser Euron, etcétera. Y el tal Urrazón Nocturno aparece ya en este mismo libro, en Choque de Reyes. Así que ya digo, y mientras que Martin sí que parece que tenía ya algún tipo de plan para Euron, no sabemos cuál, evidentemente, en este punto de la historia, pero sí que al personaje le adora un poquito, a Victarion le pasa muy por encima de él y no se recrea en él y no parece darle importancia. Digo, Balon y Aeron sí que lo habíamos conocido, pero yo creo que básicamente lo que pinta a los Greyjoy es como gente que no nos interesa salvo Asa. La verdad es que siento que Martin transmite eso, que Theon, pues ya le conocemos, pues es un cretino, es un egoísta, todo lo que hemos hablado en el punto anterior. Asa brilla de sobremanera y el resto de personajes sencillamente no son interesantes. Es que, de hecho, aquí se desecha la idea de que Asa tiene una madre y hasta Theon descarta rápidamente el hecho de ver a su madre, ¿no? Que es una cosa que llama la atención. Llevas 10 años fuera de casa y ni siquiera te planteas ver a tu madre. Joder, pues muy buen hijo no parece ser, ¿no? Entre lo que dices de tu padre y lo que dices de tu madre, me parece bastante heavy, ¿no? De hecho, una de las respuestas de Asa viene con la respuesta de Theon ante el hecho de ver a su madre, ¿no? Yo creo que Martin nos pinta, pues, la ilustración que mencionó Bea antes, ¿no? De estas, sabéis que hacemos viñetas en redes siempre antes de los capítulos, el día antes, que las hace Bea cada semana. Y es que es eso, las Islas de Hielo son el sitio menos interesante o menos paradisíacos de los 7 reinos. La familia en sí no es nada interesante, pero en este trasunto de gente pues bastante gris o fanáticos religiosos o reyes un poco tarados o cretinos, pues surge la figura de Asa, que es la única interesante, pero luego hemos visto que diría que la palabra es una pervertida, por cómo toca a su hermano. Así que bueno, digamos que son realmente para comer aparte y son personajes que son... En este punto de la historia es muy complicado que sean los favoritos de cualquiera de los aficionados de la saga. Pues precisamente, Javi, este punto era uno del que quería tocar yo también, porque yo creo que aquí Martin se arriesga mucho. Hasta ahora hemos estado viendo capítulos con todos los protagonistas de la Guerra de los 5 Reyes, y está claro que aquí Balon precisamente nos presenta su estrategia para ser ese quinto rey, ¿no? Ese quinto rey que siempre queda igual un poco deslucido en comparación con los demás. Pero la idea aquí es que de alguna forma las Islas del Hierro en ningún momento nos dé la sensación de que nos interesen lo más mínimo. Es que me da hasta la sensación de que no le interesan ni a él. La forma en cómo las describe, es cierto que Aisha aquí supone un soplo de aire fresco y de alguna forma hace que, bueno, pues digamos, vale, tienes mi interés, tienes mi atención, no sé si todavía mi interés, pero tienes mi atención. Pero el caso es que realmente, más allá de Aisha,
Es lo que decía Javi ahora, tal y como se nos presenta el panorama, la gente, el estilo de vida que tienen, esta familia tan rara, que ninguna parece tener ningún tipo de carisma. Quizá el único que sea un poco carismático, aunque terrible, es Euron y ni siquiera está. Entonces es como, vale, eres el quinto rey, pero nos acabas de presentar a Renly con todo ese corte y todas esas aspiraciones. Tenemos a Robb, el héroe de guerra, tenemos a los Lannister con esa fuerza de la capital, con ese Tyrion, con esa Cersei, con esos planes que tienen por si viene Stannis. Tenemos a Stannis que tiene esa religión extraña con Melisandre y con ese carácter que, aunque sea el que es más carismático que la gente de las Islas del Hierro. Y tenemos a Baelon y es como, ahora mismo, señor, no me importa lo que está haciendo. Y más adelante, evidentemente, lo que hará será muy importante porque va a afectar directamente a las personas que viven en Invernalia, etcétera. Pero creo que en este punto se nos presenta a medio gas. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es como, vale, es como si dijéramos, vale, algo muy gordo pasará después, pero no estás captando mi atención ahora mismo. La estrategia que presentas sí puede ser interesante, tú irás por aquí, tú irás por allá, pero estamos tan centrados en Theon y en esa humillación tanto por su hermana como por su propio padre, que realmente a nivel global, de cómputo global, no nos interesa. Y esto, aunque parezca un tema que supongo que hablaremos más adelante, lo quería ligar con esa presentación de la familia, ¿no? Es como, habíamos visto a Aeron pelo mojado, veíamos ese rollito sacerdote, pero que también es como un poco aburrido. Creo que aquí Martin es como que, parece como que lo haga como con desgana, ¿sabes? Y por suerte tenemos a Aisha que le ha dado ese puntito, pero noto como desgana en el autor en este punto. Y no es una crítica hacia él, ¿eh? No, simplemente el hecho de decir, bueno, pues como con todos los trabajos, ¿no? Que hay cosas que te encantan y cosas que bueno, pues que tienes que meter. Y en parte pienso que las Islas del Hierro, al menos en este punto, es como, bueno, tengo que meterlo, así que lo voy a meter porque más adelante será importante. No sé si igual me estoy flipando o estoy entrando, quizá, no sé. A ver, yo creo, o sea, creo que tienes razón, o sea, yo creo que Martin intencionalmente, digo, creo que Martin el world building no es tan bueno como sus personajes. Y en cambio, lo que vemos aquí es que los personajes así, las del Hierro, son, o sea, Aeron, pelo mojado, es un personaje como no hemos visto y luego cuando lo veamos con su punto de vista va a ser muy impactante. Es el punto de vista del abandonado y ahí tiene una psique que por algo estuvimos 3 horas, más de 3 horas analizando ese capítulo. Tiene una psique como personaje muy interesante al ser un fanático religioso. Euron Greyjoy, por supuesto, es un personaje que luego descubriremos. Cuando veamos un poco más del Victarion de Festín de Cuervos, hay gente que le gusta Victarion porque es un bruto divertido y eso tiene su cierto carisma, ¿no? Pero en este punto de la historia creo que te doy la razón en que no están desarrollados bien, pero sobre todo lo que quiero decir es que creo que Martin, quiero pensar que de manera consciente nos dice que Theon es tan patético como su casa. Vamos a ver en el abandonado un personaje llama patético al dios ahogado de forma muy clara, pero aquí yo creo que nos quiere dar cuenta que al final este reino glorioso con el que soñaba Theon Greyjoy con ser su príncipe es lamentable. Son un puñado de islas de piedra donde, como dicen, no hay ni caballos porque no tienen pasto que comer. Pues un puñado de barcos y gente, pues eso, pues que al final acaba tarada y casándose con sus primos. Porque vamos, es que no vive mucha gente ahí, no tienen tropas, no tienen recursos, solo tienen minas y barcos para pescar, ¿no? Entonces ya digo, creo que la idea es esa, hacer, si los Bolton presumen un pueblo tranquilo por tener tierras tranquilas, porque al que se levanta un poco le desollan, las hijas de las Islas del Hierro es gente patética en tierras patéticas, y de ahí surgen vikingos frustrados que solo piensan en saquear y violar a los demás de Poniente, ¿no? Pero eso, creo que Martin de manera consciente ha creado un reino bastante patético para que Theon, que se cree la gran cosa, como diría Santi, pues al final también termina siendo muy patético. Puede ser, yo diría que lo que puede estar pasando también en este capítulo es que una vez en relectura pierde contenido, quiero decir, está construido para presentar a Asha únicamente, este capítulo es como el eje central, este efecto sorpresa, ¿no?, que quiere construir Martin, entonces todo rodea a la humillación que Asha le va a provocar a Theon de esa identidad secreta, presentarnos un poco esa personalidad de Asha, quién es y qué supone para su familia, ¿no?, y qué supone para la cultura de las Islas del Hierro. Pero una vez resuelta esa incógnita, ¿no?, una vez ya conoces a Asha Greyjoy y una vez ya sabes qué posición, ocupación en su familia, que además es algo que ya se nos describía en el primer capítulo, no tiene tanto contenido, no avanza tanto como los demás. Y creo que eso da un poco como resultado el efecto que decía Bea, ¿no?,
Estamos acostumbrados a que los Stark estén en un liadón tremendo y Renly está en un súper campamento Krusty y Stannis la está liando con su nuevo dios y su sacerdotisa mágica y esto se está un poco como... Hola, ¿no? No hemos avanzado, lo único que hemos hecho es humillar a uno de nuestros miembros que acaba de llegar. Vale, como que te quedas un poco como, ok, ¿no? Por ahora no habéis avanzado. Lo que sí, no sabemos si era premeditado por parte de Martin ya o si luego se dio cuenta, ¿no?, de la desgana que le estaba echando a esta familia y ya aceleró un poquito el proceso. Pero bueno, la cuestión es que aquí yo creo que este capítulo gira en torno a la presentación que nos quiere dar Martin de Asha Greyjoy y tras toda esta revelación de información que Theon le hace a su hermana, pues llegan al castillo de Pike y se revela la verdad, ¿no? Se revela, llega alguien y dice, hola Asha, ¿qué tal? Y a Theon se le cae el mundo a los pies como es normal. Antes de grabar, o no sé si fue ahora después del resumen, yo dije a mis compañeros que yo soy Theon y me voy. Quiero decir, ante tal humillación, yo digo, no vale la pena toda esta campaña que quiero montar de ser el rey de esto, me voy a donde sea. A lo mejor no vuelvo a donde Rob o, no sé, me voy a cualquier otro sitio en el mundo, ¿no? Tras esta humillación tan grande que le hace sufrir su hermana, ¿no? Lo importante es también ver cómo, aparte de la propia reacción de Theon, por supuesto, cómo Asha Greyjoy se nos ha trasladado a los lectores, es decir, qué imagen nos ha proyectado, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos en el primer punto, esa mujer que le da todo un poco igual, que ha construido su identidad en base a lo que ha conseguido en esta familia, en esta sociedad, ¿no? El hecho de haber ganado los méritos suficientes para que se la considere incluso superior a muchos capitanes de barco hombres, ¿no? Digámoslo así, a otros hijos del hierro, porque aquí no es tan importante tu sexo, que por supuesto importa, sino lo que logres, ¿no? Lo que logres como capitán de barco. Entonces se nos presenta un poco a esta Asha Greyjoy y cuando ya sabemos su verdadera identidad en este banquete que tienen por la noche en el castillo, pues Asha sigue un poco regodeándose, ¿no?, en esa burla que le ha hecho pasar, en esa humillación que le ha hecho a su hermano durante la tarde, ¿no? Se presenta como realmente es, hace ese paralelismo, ¿no?, de ella estaba casada y tenía un hijo, pero en realidad estaba casada con el hacha y su hijo era su puñal, ¿no? Hace así como una presentación como muy épica, ¿no?, que queda como la típica mujer guerrera y que rompe un poco con el estereotipo de rol maternal que se les encorseta en esta sociedad y al final se nos retrata un poco a Asha Greyjoy como el gran personaje que es y que se seguirá desarrollando más adelante en la saga, ¿no? Lo primordial es básicamente esa presentación que se nos hace de Asha Greyjoy y, por supuesto, la humillación de Theon, que era una constante en el primer capítulo y se intensifica en este, ¿no? Hay una frase que dice, cuando Asha le hace esta demostración de quiénes son su marido y su hijo realmente, dice, no podía ni imaginarse qué cara había puesto, pero de pronto se dio cuenta de que la sala entera retumbaba con las carcajadas, que todos se reían de él. Básicamente, Theon se ha dado cuenta de que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera su familia le respeta y que para ganarse el afecto o, digamos, para poder liderar sobre estos hombres, pues como mínimo lo va a tener muy difícil y concretamente va a tener un obstáculo mucho mayor que es su propia hermana. Sí, yo creo que sobre todo, lo hablábamos ya al inicio, Asha le está midiendo el aceite a Theon desde el inicio del capítulo. Está viendo de qué está hecho, está viendo cuáles son sus intenciones, porque al final ella sabe lo que hay en las Islas del Hierro. O sea, ella sí que está consciente del tipo de tropas que tienen, la capacidad que tienen, las formas en las cuales podrían llegar a conquistar o demás y a llevar a cabo, sobre todo, las órdenes de su padre. La cosa está en que evidentemente se ha dado cuenta de lo blandengue que es Theon y por su forma de ser y por la forma de ser de la gente de las Islas del Hierro, va a intentar humillarle, va a intentar pasar por encima de él, porque al final ellos se nos han mostrado siempre como gente pues muy de pelea, de estar intentando sobrevivir. Recordemos
que la gente de las Islas del Hierro, su lema es nosotros nos sembramos porque la vida les ha dado un terreno en el cual no pueden. O sea, ya no es ni siquiera porque quieran o no quieran, es que la forma de ser de su lugar natal no es posible muchísimas cosas. Y cuando creces con ese tipo de carencias, te vuelves duro, te vuelves muy independiente, muy duro, muy de buscarte la vida. Y Theon toda la vida ha sido un señorito. Entonces, lo que está haciendo Asha aquí es poniendo el dedo en la llaga una y otra vez para mostrarle a Theon de que él ya no está en Invernalia. De que él ahora está en las Islas del Hierro, de que no es nadie y de que todas sus ambiciones de yo llego aquí y los hombres tienen que morir por mí porque yo soy su legítimo rey, en las Islas del Hierro, dicho mal y pronto, se lo van a pasar un poco por el forro. Entonces, que Asha le humille, que Asha le haga este tipo de, entre comillas, bromas humillativas, me parece muy normal. O sea, no me parece ni que no esté al lugar, ni que esté ni siquiera mal. Es simplemente un poco un baño de realidad que yo creo que a Theon sí que le hace falta. Porque no solamente es lo misógino y demás que hemos dicho, sino que es eso, él es un señorito criado en un castillo donde le trataron muy bien para el tipo de persona que es. Y bueno, ahora tiene que asumir las consecuencias de que ya no está bajo el tutelaje de Invernalia y que aquí no es él el señorito ni el heredero ni nada de lo que él tiene en la cabeza. Sí, la verdad es que es bastante significativo cómo Asha pone en su sitio a Theon, como has comentado aquí, Santi, en el banquete. Me parece que Asha tiene toda la razón en quién se cree Theon, que lleva aquí 10 años fuera y se cree que aquí va a ser el rey del mambo y todos le van a hacer reverencias, cuando, como hemos visto, las reverencias se las hacían a ella. Creo que este capítulo en relectura, aparte de pues el punto creepy que hemos mencionado antes, también te das cuenta de que efectivamente hay bastantes pistas de que Asha Ygritte no es Asha, pues cómo la gente le saluda, cómo conoce a todo el mundo, cómo la tratan con ese respeto. No solamente que la gente se incline y susurre, sino como que vemos cómo los marineros la tratan en alta estima. Uno lo pensaría fríamente y diría, bueno, a la esposa de un armador de barcos, pues hombre, la tienen estima, pero no es altísima consideración, ¿no? Yo creo que ya la señal de los perros es absolutamente definitiva, pero bueno, los perros es justo inmediatamente antes de la revelación, ¿no? El banquete es curioso, Martin se recrea en los banquetes y en un capítulo tan así recuerdo que en el texto original hay también como 2 o 3 párrafos hablando solamente de comida. Hay como en plan, hay un momento que dice la comida Forley no sé qué tal, pero a Theon le gustó la empanada de cebolla, que me parece un detalle bastante gratuito, muy propio de George Martin, pero bueno, ¿no? La verdad es que es curioso. Y bueno, ¿es normal que Theon nos dé pena? Sí. ¿Es Theon un personaje patético? Absolutamente. ¿Se merece Theon esto? Bueno, pues no sé, ya depende cada uno de la brújula moral que tenga, ¿no? Theon ha sido un imbécil, un cretino. La verdad es que, es que en este mismo capítulo vemos cómo ignora a la hija del capitán. O sea, que eso en el resumen lo hemos pasado muy, muy de pasada. Pero, o sea, Theon no es buena gente, o sea, me acuerdo de lo de la hija del capitán que está ahí en el barco como pidiéndole ayuda, saludándole, y Theon le está haciendo ghosting total. No sé, es que la verdad es que esta familia son darles de comer aparte. Ya digo, luego los Greyjoy tienen bastantes fans, y los Greyjoy que descubrimos en Festín de Cuervos, ese pueblo vikingo, guerrero, Euron tiene mucho carisma y demás, Victarion se nos presenta luchando en plan con una hacha gigante en una batalla épica en el mar, no sé qué. Son capaces de tener su punto épico, pero la verdad es que aquí no nos parecen ni buena gente ni nos parecen especialmente simpáticos y ya digo, creo que es curioso porque Theon es una relación un poco de amor-odio, porque por un lado es despreciable y por otro lado nos planteamos si realmente merece esta conga de humillaciones que sufre. Bueno, en realidad te iba a decir que sí, ¿no? Que es verdad el grado de humillación que sufre Theon aquí, pero Theon es un personaje con el que Martin se ceba tanto a tantos niveles que esto es casi lo mínimo, ¿no? Así que, por supuesto, yo creo que a pesar de que es una mala persona, Theon Greyjoy, sobre todo en este punto, en el que es un cretino inimaginable, pues el nivel de empatía se reduce un poco, ¿no?
Quizás luego cuando ya el castigo, la violencia que recibes desmesurada es cuando el lector se empieza a sentir mal, ¿no? Por ahora es como, yo creo que incluso resulta divertido el juego que hace Asha y que no da el efecto contrario que podría también pasar y que a alguno a lo mejor le habrá pasado de sentir la pena y la humillación que siente Theon y sentir cierto grado de rechazo hacia Asha. Yo creo que no llega hasta ese punto, creo que incluso el lector de alguna forma entiende el juego de Asha y tras todo lo que ha dicho Theon sobre su familia, pues es como un poco, mira, te lo merecías en parte, pero bueno, no, al final es lo que has dicho tú, supongo que depende también del criterio moral de cada uno. La cuestión es que este banquete sirve para recalcar en Theon esa humillación que siente por parte de su familia y podría haberse quedado ahí, pero no, la verdad es que cuando, digamos, la familia se retira a planear esta invasión que tienen para el norte, la humillación continúa para Theon Greyjoy, porque esta estrategia que Balon Greyjoy tiene programada para la conquista del norte supone que Theon juegue un papel prácticamente secundario, voy a decir, ¿no? Un papel casi nominal, porque primero va a estar acompañado todo el rato de un capitán de confianza para Balon Greyjoy y también por su tío Aeron para con 8 naves básicamente asaltar y saquear la costa pedregosa, ¿no? Al mismo tiempo que Theon haría esta función, su hermana Asha se dedicaría a conquistar la fortaleza de Bosque Espeso y su tío Victarion a tomar Fosso Cailin para cerrar el acceso desde el sur del ejército de Robb Stark, básicamente, ¿no? Lo que harían sería cortar el paso del sur y del occidente para que los norteños se quedasen básicamente sin su reino, ¿no? Sin poder volver a casa. Así que en esta estrategia que Balon Greyjoy quiere llevar a cabo y que será relevante para cuando nosotros analicemos en futuros capítulos cómo se va gestionando esta conquista, la verdad es que lo que importa aquí es ver cómo Theon Greyjoy se queda nuevamente en un segundo plano para su familia y cómo él encaja este golpe, ¿no? Porque aquí está completamente destruido, la humillación de todo el día le ha pasado factura, ¿no? Que incluso lo vemos caerse, que parece por el vino, pero incluso yo creo que el lector lo asocia también a su propia humillación. Vemos cómo se cae, pero esta humillación cobrará también, o esta reacción cobrará también importancia más adelante, porque todos sabemos que Theon Greyjoy no se va a quedar a gusto con este papel que le han dado y que va a tomar una decisión bastante diferente que traerá consecuencias muy graves para su vida. Creo que es muy interesante lo que ha dicho Berta al final, el tema de cómo va a impactar esa decisión, o sea, esta humillación en Theon, lo que ahora nos parece algo, en cierta manera, sí que es humillante, y como decía Berta, es como, bueno, abandonaría, me iría de las Islas del Hierro después de esto. En cierto modo nos parece divertido, incluso podemos ponerlos del lado de Asha, en plan, le ha bajado los humos a su hermano, etc. El tema es que todo lo que está viviendo Theon es algo que va a repercutir en sus decisiones más adelante. Yo siempre digo que al final los obstáculos que se crean dentro de una historia tienen que ver también con las decisiones que toman los personajes. Y realmente si Theon, es como que todo está atado, ¿no? Entonces, si Theon hubiera reaccionado de otra manera a esto, o directamente no lo hubieran humillado como lo están humillando, que se están quedando bastante a gusto, igual Theon hubiera tomado otras decisiones que le hubieran llevado a otros obstáculos. Lo que pasa es que Theon toma decisiones que están condicionadas por lo que está pasando ahora, que es un poco lo que comentaba Berta. Y hay que reconocer que, aunque Theon es un personaje que es un traidor y un cambiacapas, y eso es así, puedo entender hasta cierto punto la situación en la que se encuentra a nivel emocional y a nivel psicológico. Es decir, Theon es una persona que, como muchos personajes de la saga, porque creo que es un tema recurrente en Martin, siente que no pertenece a ningún lugar. Y el tema es que ahora el hecho de no pertenecer a ningún lugar no le ha ido mal. Se ha forjado un buen lugar en el sitio en el que está con los Stark, ha llegado a ser la mano derecha del rey Robb del norte, es decir, es como una posición de bastante poder. Y cuando llega aquí tiene que volver a empezar desde cero, como si volviera a ser ese niño al que se llevan de los brazos de su madre. Pero claro, Theon ha crecido, Theon ha desarrollado una personalidad engreída, una personalidad orgullosa, y no puede aguantar volver a estar en esa posición en la que estuvo ya. Muy bien que lo trataran, siempre hemos dicho que al final era un rehén y siempre la espada de Damocles estaba encima de su cabeza si su padre volvía a actuar.
Por otro lado, tampoco hay que olvidar la posición en la que se encuentra su padre. Sin ser yo nada de eso y sin querer defender a Balon Greyjoy, el hecho de que Theon haya estado en poder de los Stark es lo que ha evitado que él pudiera tener su soñada rebelión. Así que es normal no, pero entendible, que cuando mira a su hijo ve ese obstáculo que le ha impedido perseguir ese objetivo que tenía y encima lo ve llegar vestido con la ropa del enemigo, con las formas del enemigo, con las maneras del enemigo y encima haciéndole una propuesta para aliarse con el enemigo. Balon Greyjoy ha estado de alguna forma gestando todo ese odio y el hecho de estar atado de pies y manos por los Stark porque tenían a su hijo, y bueno, también porque evidentemente en fuerzas pues no podían hacer nada y la muerte del rey les viene muy bien, y lo que se encuentra es que ese rehén al volver no es un hijo del rey, el del hierro, y eso también se traslada evidentemente a Asha. Al final Aisha sí ha crecido con su padre y también habrá crecido oyendo a su padre decir que su hermano está ahí y que por eso no pueden ser los gloriosos hijos del hierro que se convertirán en la leche, ¿no? Entonces, todo esto es una amalgama de emociones por parte de los personajes que crean este tipo de escenas y este tipo de situaciones. Al final Theon Greyjoy está empezando a ser una olla express. Y llegará un momento en el que cuando se vea liberado de las órdenes de los que han sido sus captores, entre comillas, los Stark, y de las órdenes del que es este padre que lo desprecia y se encuentre solo al mando de sus hombres, etcétera, etcétera, que es como el objetivo que él siempre ha tenido, mandar, reinar, ser alguien importante, tomará decisiones por su cuenta y la cagará. Mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Hubiera pasado igual si Theon hubiera sido tratado de otra manera en este punto? Porque yo creo que no hubiera pasado. Yo creo que si Theon hubiera sido recibido por las Islas del Hierro como el hijo del rey, etcétera, no hace falta como él soñaba, ¿no? Pero con cierto respeto. Y sí, yo no digo que no le bajes los humos al niño que viene engreído, ¿no? Pero yo creo que Theon se hubiera mantenido con el plan que tenía el padre, con el plan que tenía la familia y con la estrategia que habían pensado, ¿no? Es interesante pensar en cuáles hubieran sido las decisiones de Theon Greyjoy. No lo sé. Balon Greyjoy es de los personajes más estúpidos de Canción de Hielo y Fuego y sin ninguna duda el peor general o comandante militar que tiene Poniente. Recordemos el historial militar de Balon Greyjoy. Primero hizo una rebelión, la rebelión de los Greyjoy, en el cual inicia una rebelión contra las tierras de Occidente, el norte, las tierras de la Tormenta, el valle, las tierras de los ríos y el dominio. He sido bueno y he querido pensar que no se ha rebelado contra Dorne y no se ha rebelado contra él mismo. ¿Cómo creía que con 10.000, 15.000 hijos del hierro iba a poder, con unas armas, bueno, pues un poco mejor que lo que tienen los salvajes, pero sin estar realmente organizados, iba a conquistar el qué? Poniente, o sea, proclamarse rey y que no le dijeran nada? Bueno, o sea, es realmente estúpido, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que en la obra de Martin, pues ser estúpido tiene sus consecuencias y la conclusión de la demente rebelión Greyjoy es que sus dos hijos mayores mueren y el otro hijo varón que le queda pues tomado prisionero, que es Theon. Pasemos a la Guerra de los Cinco Reyes. El norte ha ofrecido a Balon Greyjoy una alianza. ¿Qué hace con respecto a esa alianza? Invade al único aliado, el único reino de Poniente que ha mostrado interés en pactar contigo. Invade sus tierras, les conviertes en enemigos irreconciliables y bueno, tu hijo no muere de milagro. ¿Y qué iba a conseguir? Dices, bueno, he conseguido conquistar el norte, pero el norte ¿qué tiene? Piñas, lobos, madera. Compara, el norte no es una tierra rica, no es el granero de Poniente que es el dominio. Se dice que el dominio puede ser incluso más rico que las tierras de Occidente. No es las tierras de los ríos que conquistaron sus tatarabuelos, o más. Al parecer no hay relación directa entre los Joar y los Greyjoy, pero bueno, los hijos de hierro han intentado tocar las islas, conquistar las tierras de los ríos, porque en las tierras de los ríos es un territorio muy fértil, hay mucha recursos, todo lo que no hay en las islas del hierro lo hay en las tierras de los ríos. ¿El norte qué tiene? El norte que es estúpido atacar el norte, o sea, no, es un territorio enorme, es dificilísimo conquistarlo por lo colosal que es, tú encima tienes pocas tropas. Y más aún cuando te están ofreciendo un plan. Ataca Lannisport, ataca las tierras de Occidente, que están muy mal defendidas, y vas a tener oro. Lo que necesitas es oro. ¿Y para qué quieres oro? Con oro compras armas, compras barcos, debilitas al trono de hierro y realmente con un trono de hierro debilitado y con oro estás en una posición negociadora.
solo se puede de verdad entender bajo una absoluta estupidez. Es que, o sea, analicemos un poco de punto de vista ya. Esto es en plan, lo entendemos todos, pero pensemos un poco en táctica, ¿vale? Tácticas militares, no hay que ser aquí tampoco un general reputado, ¿vale? La mejor unidad de los Hijos del Hierro es la Flota de Hierro, el orgullo, los barcos, los mejores soldados. ¿Qué haces con la Flota de Hierro que comanda Victarion? Les pones en Foso Kailin, en un cenagal, quietos y que no se muevan. ¿Qué van a hacer? Los mejores tíos en barco y seguramente tus mejores guerreros metidos en un castillo en un cenagal. Les puedes mandar a Puerto Blanco a atacar, les puedes... lo que he comentado antes, pues les mandas a luchar a las tierras de Occidente o a las tierras de los ríos, si las tierras de los ríos no fueran aliados del norte, les tienes sin hacer nada a unos tíos que son guerreros, les tienes sin hacer nada en un castillo. Un castillo lleno de lacustres que te van a lanzar flechas envenenadas. Luego, vas a intentar pactar con Tywin, ¿para qué? ¿Qué vas a ganar pactando con Tywin? Tywin te va a pasar de ti y como te sigas proclamando independiente, con lo que es Tywin, que ya le conocemos, el momento en que acabe con los otros reyes, va a ir a por ti porque ¿quién te crees? Un rey que quiere desafiar al rey en el trono de hierro que resulta que es bisnieto. Es totalmente estúpido, o sea, por pura satisfacción personal, por puro ego, por puro creerse alguien, acaba con su ventaja sorpresa, porque si hubiera atacado a las tierras de Occidente, los hubiera tomado por sorpresa, sin obtener ningún beneficio. Y ya digo, todo el plan de conquistar el norte con 10.000 hombres cuando en el norte no hay nada, sacrificando a tu mejor escuadrón, o sea, es que es totalmente insostenible, o sea, pero fijaos, no me parece que Martin lo haga mal, o sea, me parece que es lógico que un personaje tan imbécil como Balon Greyjoy se comporte así, porque es un absoluto resentido. Es un absoluto resentido que lleva con el trauma de su rebelión fallida, lleva con el trauma de que los norteños se llevaron a su único hijo y vivo, entonces pues odia a Ned Stark porque cree que Ned Stark es culpable de lo que le pasó por yo que sé qué. Entonces pues bueno, pues como es un personaje traumado y estúpido, realiza acciones de guerra motivadas por su trauma y tu estupidez que son absolutamente imbéciles. Entonces ya digo, solo quería reiterar mi aplausos por... Es difícil ser más imbécil y es muy complicado ser un peor comandante, ni siquiera el Jon Nieve de la serie Juego de Tronos, que Balon Greyjoy. Se nota el cariño y el respeto que mi compañero Javi siente hacia la figura de Balon Greyjoy, pero la cuestión es que es innegable que son cuestionables ciertas decisiones que toma Balon Greyjoy al respecto de de esta conquista que él quiere iniciar hacia el norte, ¿no? Por ejemplo, lo que señalaba Javi, el hecho de enviar a la mejor parte de su ejército a quedarse quieto en Foso Kailin, que además pues eso le jugará una mala pasada, ¿no? Lo veremos nosotros cuando veamos cómo los lacustres hacen una muy mala situación a los miembros que Victarion Greyjoy va a dejar allí asentados. Pero bueno, eso será material para futuros análisis y ahora, como cada semana, Javi, pasamos a que nos cuentes qué presagio y qué teoría nos han traído en este capítulo. Pues sí, la verdad es que tenemos un capítulo que hemos dicho, es un capítulo complejo, pero bueno, es un capítulo que nos muestra a los Hijos del Hierro. De hecho, es el último capítulo que vamos a tener en las Islas del Hierro hasta Festín de Cuervos, porque los demás capítulos de Theon ya van a ser en la Costa Pedregosa y luego más adelante en Invernalia. Así que bueno, antes de despedirme de las Islas del Hierro, quería hacer referencia a uno de los momentos más trascendentes que desde luego, al menos vinculados a las Islas de Hierro, hemos tenido en la saga. Dice Asa, mostrando ya un interés político que por supuesto vamos a verlo en primera persona en Festín de Cuervos, hablando de la sucesión al trono de Piedramar, y dice lo siguiente esta frase Asa hablando con Theon: los Hijos del Hierro no dejarán jamás que un forastero se sentara en el trono de Piedramar. Aerón Pelo Mojado dirá una frase parecida: un impío, alguien que no cree en el dios ahogado, no puede sentarse en el trono de Piedramar. Los Greyjoy, más que los Greyjoy, los Hijos del Hierro tienen muy claro quién tiene que sentarse en el trono de Piedramar. Pero cuando no lo tienen claro, hacen una cosa absolutamente única en Poniente. Unas pseudoelecciones, una protodemocracia y una asamblea de sucesión en la cual todo capitán de barco, sea hombre o mujer, o sea, si hubiera más mujeres capitanes de barco también podrían haber votado, se presentan en una isla perdida, que prácticamente solo se utiliza para esto, un lugar en el cual hay lo que parece el esqueleto de un dragón marino, y convocan la asamblea de sucesión Greyjoy y la asamblea real. Y lo que os quería preguntar, creo que todos tenemos en la cabeza este momento,
La serie, la es que tengo que decir que la serie Juego de Tronos fue absolutamente vergonzoso. De los momentos peores adaptados de la serie Juego de Tronos fue la Asamblea de Sucesión Greyjoy. Fue absolutamente terrible. Además, con este primer Euron, que luego mejoraría un poco, pero ese Euron de la sexta temporada fue absolutamente patético. Pero yo en los libros lo recuerdo como un momento realmente épico. También creo que la ayuda que las portadas de la edición española de Defensión de Cuervos han tenido durante bastantes años imágenes de la Asamblea de Sucesión de imágenes de Corominas. Para mí es un momento bastante épico, pero bueno, hemos visto que los Hijos de Hierro en este capítulo no despiertan muchas simpatías y no les parece interesante. Así que la gente igual pasó los 3 capítulos de la Asamblea de Sucesión diciendo que pase rápido, que quiere leer sobre Cersei, sobre Arya, sobre Sansa. Así que lo que os pregunto a vosotros, si a vosotros la Asamblea de Sucesión Greyjoy os pareció un momento realmente épico o como realmente los Greyjoy nos interesan mucho, pues tampoco os pareció gran cosa. A ver, yo simplemente vengo a recordar, para si acaso alguien no se acuerda, que en esta asamblea llega de un momento a otro Euron al final del todo y dice, tú, señor, sopla este cuerno. Y vemos como un señor literalmente se quema por de dentro hacia afuera prácticamente. Este señor literalmente hace cosas muy locas, o sea, no sé, Euron es una cosa maravillosa y esta asamblea yo creo que, a ver, es que me gusta mucho porque es politiqueo, pero visto desde otro punto de vista a lo que estamos acostumbrados. Y no sé, es como esa. A mí es que es eso, la llegada al final de Euron y todo esto me parece súper divertida, súper épica. Porque lo demás estábamos, sí, viendo las propuestas de Eric Ironmaker, de Asha, de Victarion. Pero es eso, o sea, el momento este de Euron me parece que hace que llegue a una epicidad interesante el momento este de la asamblea. Antes puede tener como hay momentos que son medianamente como lentos, entre comillas, pero todo al final queda compensado. Así que por lo menos yo me acuerdo de ella pues de una buena manera, en plan como con ese... es que no sé cómo decirlo de bonita manera, putoamismo de Euron. Que ese derroche de yo estoy aquí porque he venido de Euron Greyjoy me parece interesante y me pareció bastante épico en el momento de leerlo. Pues sí, a ver, no hay que negar que el momento de la Asamblea de Sucesión es un momento bastante épico. Yo lo recuerdo porque además en primera lectura, cuando aparecía un punto de vista de Aeron, yo ponía un poco los ojos en blanco, lo reconozco, sí soy. Entonces, no sé por qué, no sé, en primera lectura el punto de vista quizás me llamaba menos, su forma de ver el mundo quizás me agotaba más, entonces cuando vi ahí pues, bueno, no me acuerdo qué título tiene, ¿no? Pero que era un capítulo de Iron, pues dije yo, qué pereza otra vez, ¿no? Pero este capítulo concretamente yo creo que te da el golpe en la cara y dices, señora, aprenda usted que da igual un poco de qué punto de vista se cuente la historia, que si la historia es buena te va a gustar, ¿no? Así que yo creo que es innegable que la Asamblea de Asociación es un momento épico, ya no solo por el politiqueo en sí, que a mí ya me estaba encantando, ¿no? Lo que decía Santi, un politiqueo un poco diferente, pero politiqueo al fin y al cabo de cada uno mostrando su propuesta, su visión de cómo deberían hacer las cosas, empieza a haber un poco de beef entre la gente y yo ahí ya estaba living y de repente aparece Euron, ¿no? Aparece Euron con un cuerno mágico que mata a un señor quemándolo por dentro y dice que va a conquistar todo el mundo, que va a llamar a los dragones y que no sé qué. Y yo ahí estaba como, ¿cómo? Caballero, ¿qué está usted diciendo y cuáles son sus pretensiones? Y es una pregunta que mantengo hasta el día de hoy, ¿no? Euron, ¿qué estás haciendo y cuáles son tus pretensiones? Así que yo diría que es el inicio de todo este arco de demencia que tiene, que nos supone a nosotros el personaje de Euron Greyjoy, y sin duda la Asamblea de Sucesión para mí por lo menos fue un momento muy muy épico. Sin duda, todo lo que dicen mis compañeros es cierto. Más allá de eso, más allá del momento estelar de Euron, de todo el salseíto que hay, que también es algo que a mí me gusta, a mí una cosa que me llamó bastante la atención es esa forma de decidir.
porque es que en Poniente eso no lo tenemos en ningún sitio. Precisamente lo debatíamos en el capítulo de Renly con Istel, ¿no? Sobre, pues eso, ¿no? ¿Quién es el que debería heredar, en este caso, en el caso de Renly era la corona, pero bueno, podríamos realmente pues extrapolarlo al título en general, ¿no? Entonces, no habíamos visto nada de eso. Lo más cercano que habíamos visto eran los salvajes, que de alguna forma ellos pues eran los que escogían a sus líderes según pues sus méritos, etcétera, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que dentro de los 7 reinos de Poniente hay un grupo de personas, o de hecho una casa, una zona, llámale como quieras, un reino, y cada uno ya entra en las creencias de cada uno, que escoge en plan, vamos a charlar un poquito, ¿sabes? Es como muy gracioso porque de alguna forma es como que en cierta manera está bien porque escuchas a la gente y cuáles son sus pretensiones y se crea ahí como, ¿no? Hay como unos alegatos y todo que te recuerda un poco como a la democracia en realidad. Pero por otro lado también es verdad que ahí empiezan a aflorar intereses, empiezan a aflorar votaciones que se hacen por un motivo o por otro. Entonces, aparte de lo que es toda la espectacularidad de las peleas que hay y de esa aparición de Euron fantástica, maravillosa, que es un showman, porque otra cosa no, pero Euron es un showman del copón. Tendría que estar, si Euron hubiera vivido en el siglo XXI, estaría dirigiendo algún espectáculo de Broadway probablemente, o de Las Vegas. Más allá de eso, el hecho de que un grupo de personas que están en los 7 reinos voten a su líder o discutan sobre su líder, etcétera, es sin duda fantástico. O sea, que eso también me llama mucha atención, aunque repito, como he dicho al principio, que precisamente las Islas del Hierro no es mi lugar favorito y la verdad, su destino me importa poco. Es decir, si no fuera porque Asha me cae bien y está ahí metida y porque Euron quiere cargarse a todo el mundo, me daría un poco igual. Si por un tema viniera un tsunami, pues tampoco sería ¿cómo se dice esto? De esto del dios ahogado, ¿no? La voluntad del dios ahogado. No, tampoco me pondría a llorar ahora mismo. A ver, solo voy a decir esto. Y bueno, si queréis a alguien que realmente recite bien, sabéis que tenéis Fonema Locuciones para encargar vuestros relatos, ¿no? Asa soltó una carcajada. Te sería más útil un cuerno que sometiera a las cabras a tu voluntad, ojo de cuervo. Ya no quedan dragones. Vuelves a equivocarte, niña. Hay 3 y yo sé dónde están. Sin duda, eso bien va una corona de madera. ¡Euron! Gritó Lucas Coz el zurdo. ¡Euron! ¡Ojo de cuervo! ¡Euron! Gritó el remero rojo. Pero entonces fue Other Harlow a quien oyó sacerdote, y a Gerald Goodbrother y Eric Destrozayunques. ¡Euron! 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 El grito se extendió, creció y se convirtió en un rugido. Y Martin mete mayúsculas. Poquísimas veces Martin mete mayúsculas. Terry Pratchett mete mayúsculas cuando habla la muerte. George Martin mete mayúsculas cuando se grita ¡Euron! ¡Euron! ¡Ojo de cuervo! ¡Euron! ¡Rey! El grito recorrió la colina de Naga como un trueno, como si el dios de la tormenta estuviera haciendo entrechocar las nubes. Siguen las mayúsculas. ¡Euron! 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 Hasta un sacerdote puede dudar. Hasta un profeta puede saber lo que es el terror. Aeron Pelo Mojado buscó a su dios en su interior, y solo encontró silencio. Mientras 1 millar de voces gritaba en nombre de su hermano, él solo oía el chirrido de una bisagra oxidada. En fin, esto es absolutamente épico y me parece de las mejores cosas de la saga. Ya digo, no tengo yo voz para locutar, pero es espectacular este fragmento. Es espectacular. Pero bueno, y pasamos a la teoría de esta semana, que tiene como protagonista a un personaje que en este capítulo ha pasado muy desapercibido porque, como hemos dicho, creemos que Martin no le tiene demasiado diseñado para este punto de la historia. Se le describe así, y de hecho diría que le vemos así en este capítulo. Victarion es como un enorme buey, fuerte, incansable, obediente, pero que no ganará ninguna carrera. No tiene el cerebro ni la ambición que hacen falta para la traición. Sin embargo, cuando descubrimos el punto de vista de Victarion Greyjoy, sí vemos que va a tener cerebro y ambición para la traición. Victarion quiere vengarse de su hermano Euron, dice que va a quedarse con Daenerys Targaryen, que se va a quedar con esta mujer, la más bella del mundo. Lo que pasa es que Victarion, pues no parece demasiado inteligente porque le está contando sus planes a la mujer morena que ha sido enviada por Euron Greyjoy y que, pues creo que sospechamos todos que trabaja para ella y que hasta cierto punto le informa. De hecho, había las teorías oscuras
de que Euron podía estar o ser la mujer morena, bueno, eso ya es muy raro, pero estar wargueando a la mujer morena. Pero bueno, después de ver aquí cómo Asa le toca su miembro viril que tiene nombres 1000 a su hermano, pues bueno, pues Euron podría hacer algo así también con Victarion. Pero bueno, básicamente lo que quiero... O sea, ya hemos... creo que Victarion ha salido ya en más presagios pasados, hablando, bueno, le auguramos un futuro breve, mencionamos que los dragones parecen que ser un final probable para él. Pero os quería preguntar por básicamente el objetivo que tiene Victarion en el punto de la historia en que se encuentra, que es conocer a Daenerys Targaryen. Victarion está traumatizado con que Euron Greyjoy se acostó con su mujer. Parece ser que fue una violación, pero no está del todo claro. Puede que fuera consensuado. Sabemos que Euron es muy seductor y desde luego pues Victarion no parece... Victarion tendrá su atractivo, no lo dudamos. Hay mucho de Victarion en fanfics y cosas así, aunque os parece increíble, porque es así el típico bruto, fuertote, grandote, etcétera. Pero Euron es un tío, vamos, es el carisma con patas. Así que bueno, más allá de la relación, si fuera consensuado o no, de Euron con la mujer de Victarion, Victarion nunca le puede perdonar a su hermano que se acostara con su esposa. Y por eso se quiere vengar llevándose a Daenerys Targaryen. Así que lo que yo os pregunto es si Victarion, no diré que se le robe a Euron a Daenerys Targaryen porque Victarion se case con Daenerys Targaryen, sino lo que pregunto es si le llegará a conocer, si llegará a ofrecerle a Daenerys Targaryen la flota de hierro, o nunca llegará a interactuar y Victarion fracasará por esa falta de cerebro antes de llegar a conocer a la mujer más hermosa del mundo. A ver, esta es una pregunta difícil de responder. O sea, yo puedo responderla fácilmente diciendo que sí, porque es lo que pienso, que sí van a conocerse y sí van a interactuar, porque me parecería un poco anti-hype todo el viaje que ha hecho Victarion para morir y quedarse a las puertas, lo que pretende hacer. Pero es complicado si lo pensamos un poco, ¿no? Porque realmente Daenerys Targaryen ha iniciado, digamos, su propia aventura en las tierras de los Dothrakis, ¿no? Ha vuelto a esas raíces. Creo que va a tener una historia bastante complicada, el retorno al Dos Kalin y todo eso, que va a ser, tiene que convertirse al final en ese Cal de Cales, ¿no? Que creemos que representará en cierto punto de la historia, y en consecuencia creo que va a tardar en aparecer. En toda esa ausencia de Daenerys Targaryen, Victarion va a tener paciencia, Victarion va a quedarse en Meereen sentado cuando ganen la guerra, que presupongo yo que van a ganar. Victarion se va a quedar sin hacer nada. Lo dudo bastante, porque Victarion no es una persona especialmente paciente y porque además está teniendo una especie de deriva mágica con el cuerno, con Morroco, con todo esto, que yo creo que le va a traer consecuencias, ¿no? Así que es como que Victarion tiene un contrarreloj importante, una espera que no creo que el personaje tenga la paciencia necesaria para soportar. Y entonces me da como esa impresión de es tan impaciente, es además tan impetuoso, tan impredecible, que a lo mejor provoca su propia muerte liando alguna tremenda en Meereen y luego tiene que, ¿sabes? Muere y luego tiene que volver Daenerys a tiempo para, bueno, solucionar las 4 cosas que hayan quedado sin destrozarse y volver a Poniente con esa flota de hierro que ya no sería tanto un regalo de Victarion, sino como que se ha ido del mundo de los vivos y Daenerys se la queda. Entonces creo que ambas son factibles. Creo que tanto puede ser como que Daenerys nos sorprenda y vuelva antes de tiempo, como que Victarion nos sorprenda y, digamos, sea paciente hasta el regreso de Daenerys o juega alguna historia curiosa o importante en ausencia de Daenerys y que luego interactúen, o que pase todo lo contrario y que realmente esa flota de hierro es la que Daenerys, no tanto pues como 100 o como un regalo, sino porque Victarion se ha muerto y se la queda pues porque tiene dragones y puede, básicamente. Yo es que estoy un poco como Berta, la verdad. Pero, a ver, es Martin y es Victarion sobre todo. O sea, lo que decías hace un momento tienes toda la razón en cuanto a que es una bala perdida. O sea, este señor se le va de las manitas. Bueno, de la manita, porque la otra ya sabemos que está un poco pocha. Y la verdad es que yo es que veo a Victarion como la persona que en este punto de su vida ya no está pensando. Creo que también ha tenido, como decías, tanta pues influencia mágica últimamente que puede que eso le traicione. Y yo creo que también puede que eso sea parte del plan de Euron. Que al final este señor llegue a Meereen, conquiste, logre romper el sitio y demás, pero no llegue a ver a Daenerys
no llegue a conocerle, no llegue a intentar arrebatársela a su hermano, sino que es culpa de sus decisiones, culpa de las cosas que haga por el camino, le pasen factura y pues muera de alguna manera, o que quede herido o incapacitado a tal punto de que cuando llegue Daenerys o se lo va a encontrar ya a las puertas de la muerte o directamente que ya no esté. Y que pueda tomar la flota del hierro es que va a ser muy fácil. Primero, porque tiene dragones, y segundo, porque la gente de la flota de hierro sabe cuál es la misión de Victarion. Sabe que la misión de Victarion es ir a recoger a Daenerys. Entonces, en principio, nadie le va a decir: señora, usted no se suba a este barco, porque si sabían que esa era la misión, al final ellos sí están trabajando para Victarion, pero saben que Euron está detrás de todo, y entendería yo que no le van a... O sea, no le van a poner trabas, al contrario, creo que le van a poner facilidades a Dany para que vuelva. Tiene que volver de alguna manera, y es blanco y en botella la forma en la que tiene que volver Daenerys a Poniente. Ya no solamente porque la serie no lo mostró de otra manera, sino por el simple hecho de que la historia está yendo hacia ese punto. A ver, yo creo que es difícil la respuesta. O sea, mi primera respuesta sería no lo sé. O sea, sería porque veo argumentos a favor y en contra. Argumentos a favor, pues lo que habéis dicho vosotros, tanto Santi como Berta, que bueno, sería un poco anticlimático que Victarion, un personaje con punto de vista, recordemos, pues muriera en el punto de ni siquiera llegar a encontrarse con Dany. Bueno, todo lo que habéis comentado vosotros, muy bien. ¿Qué puntos veo en contra? Bueno, que la logística, yo no sé hasta qué punto, no conocemos realmente bien el tiempo que lleva Daenerys en el Mar Dothraki. No sabemos exactamente el tiempo que va a pasar en el Mar Dothraki antes de volver, vamos, a Meereen para la Batalla del Fuego. Asumimos que llegará después de la Batalla del Fuego. ¿Victarion va a subir la Batalla del Fuego? Parece probable, pero no podemos estar seguros. ¿Vamos a tener 3 puntos de vista sobreviviendo a la Batalla del Fuego? Recordad que tanto del abandonado como de los capítulos de la Batalla de Mil Vientos de Invierno hemos hecho análisis para Patreon. Los leímos en Twitch y los subimos a YouTube. Está en nuestro canal las lecturas de todos estos capítulos, incluyendo el abandonado, y luego los analizamos para Patreon de cualquier categoría. Incluso la manada de Dama, que es la más modesta. También tenéis análisis de los capítulos de Vientos de Invierno, y ahí hablamos, nos extendimos en ese tema, pero bueno, la cosa es que tenemos 3 puntos de vista. 3 puntos de vista ahí que son Barristan, Tyrion y el propio Victarion. ¿Van a sobrevivir los 3? Igual Martin hace un poco de economía de personajes y se carga alguno. Y evidentemente Tyrion Lannister no puede morir, sabemos que no va a morir, y quedaría uno entre Barristan y Victarion. Mucha gente pensaba en su día que Barristan podría ser el que muriera, y luego, como analizamos en sección de teorías de podcast pasados, si no recuerdo mal, pues diría que fue, fijaos, el último capítulo de Sansa de Juego de Tronos, me suena que es cuando hablamos de la teoría de Barristan Selmy cambiándose de capa, si no recuerdo mal, ¿no? Pues Barristan tendría que sobrevivir para cambiarse capa, así que el palito corto, el eslabón débil para sacrificar a alguien de estos puntos de vista sería Victarion, ¿no? Pero bueno, que el exceso de puntos de vista no tiene por qué implicar matar a uno de ellos para ahorrar trama, así que Victarion sí que podría quizás sobrevivir a la batalla. Pero bueno, no me parece posible eso. Mi opinión personal es que Victarion no aporta ya más a la trama. Victarion llegó a recuperar llamarse Victarion al final de Danza de Dragones. Los capítulos de Vientos de Invierno se llaman Victarion, no se llaman el Saqueador o el Kraken o algo así, se llama Victarion, dando a entender como que ya ha completado su arco. Y una vez que ha traído los barcos a Meereen, pues bueno, no le veo que realmente pueda evolucionar mucho más la historia. Hay quien le veía en su día que podía hasta casarse con Daenerys Targaryen, porque Daenerys Targaryen vería en él una especie de Khal Drogo. Físicamente no son tan distantes, una especie de Arion Naharis, un capitán, guerrero, etcétera, bruto. No, que claro, yo creo que a Victarion le falta todo el carisma que le sobra a Daario, pero bueno, físicamente son hombres contundentes, fuertes, poderosos, atractivos hasta cierto punto para sabiendo los gustos de Daenerys, pero bueno, yo solo lo descarto, pero bueno, que sí que verían eso, así que mi respuesta tras este resultado diría que no lo sé, pero que honestamente si tuviera que inclinarme a algo diría que no. Diría que Victarion morirá antes de conocer a Daenerys, aunque repito que los puntos que habéis hecho tanto Berta como Santi me parecen muy buenos y no estoy nada seguro. Como siempre en el momento de la teoría, pues Martin proveerá. Hasta entonces solo podemos teorizar y dejar aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial
aquellos que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dean Stark, Elendor, Luna de Jade, Lady Von Garstein, Cindy Clery, Ania, Álvaro García y Cuque de Bodus, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, Pablo Villagómez y María de Castro, y a la manada de Viento Gris, María de Jesús Ruiz, Belén Albeza, Verónica BW, Manuel Mateus, Rodrigo Sampaio, Isabel Santos, Miguel Arias, Tony Pons, Raisa Monroy, Carmen Vera, Juan Gutiérrez, Marina Fresno, L. Martín, David El Morao, Paola Salazar, Blay Herich, Luis Eduardo Saavedra, Edu Rojas y Jemis Tico. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis, a los que he mencionado y a los que no, que estáis ahí en las demás manadas de nuestro Patreon, y por supuesto también a los que estáis al otro lado del micro, siendo esos oyentes que nos apoyáis incondicionalmente. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter. Y podéis usar, como siempre, el hashtag PreguntasLCC. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.